Hola compañeros, os voy a explicar por qué necesitamos a veces utilizar duplicadores, triplicadores o cuatuplicadores de tensión. Aquí tenéis una lamparita. Estas bombillitas se venden para hacer prácticas de electrónica y de electricidad, sobre todo en colegios e instituciones. Si desenrosco la bombillita, ahí podéis ver que la bombilla es de 2,5 voltios y 0,3 amperios, es decir, 300 miliamperios. Aquí tengo puesto ya el generador de señal, como puedes ver, a 20 voltios pico a pico, lo que implica una tensión continua eficaz de aproximadamente 7,1 voltios. Tienes las fórmulas en la página web, te dejo aquí arriba la descripción de la clase para que veas esa fórmula. Bien, aquí tengo el multímetro en modo amperímetro y en modo alterno, porque es una corriente alterna la que va a pasar. Yo, si conecto el positivo a la entrada de la bombilla, el positivo al extremo del amperímetro y el negativo al extremo del negativo en la pinza, me va a mostrar la intensidad de corriente que circula, que son 109 miliamperios. Y con esa corriente no se aprecia que la bombilla se encienda porque te pide 300 miliamperios mínimo de corriente. Los circuitos duplicadores tienen la cualidad de duplicar la tensión de salida de un circuito para utilizar dicha tensión en una carga elevada, como por ejemplo mover un motor eléctrico o un relé, etc. Los duplicadores de tensión te sirven para aumentar la tensión que necesita un dispositivo cuando está conectado a un generador que no tiene la potencia suficiente como para alimentar dicho dispositivo. Pero hay que tener en cuenta el tipo de generador que utilizas, ya que la potencia suministrada puede que no sea la adecuada para tal fin, aunque la tensión obtenida sea el doble. Aquí tenemos el generador de señal a 50 Hz y una amplitud pico a pico de 20 voltios. He conectado la salida del canal 1 del generador de señal a un circuito rectificador de doble onda. Como puedes ver, está formado por dos diodos en sentido inverso. ¿Vale? Un diodo va a transformar la corriente positiva y otro la corriente negativa. Y a la salida se la llevo al voltímetro y puedes ver que, como he conectado en serie y con la lámpara conectada, proporciona 40 miliamperios de corriente. Y te preguntarás por qué cuando conecto directamente el generador a la bombilla se proporcionan 109 mA y al rectificar la corriente disminuye a 40 mA. Pues eso se debe al aumento de la impedancia en el circuito. Cuanta mayor carga tenga el generador, menor será la corriente que proporcione. Y este es un detalle importante. Ahora puedes ver la tensión del rectificador de tensión normal. Como puedes ver, la salida me proporciona 3,85 voltios. Esa salida tan pequeña se debe a que la tensión rectificada tiene muchas pérdidas. Aunque es un rectificador de doble onda, el factor de rizado es elevado. Además, la falta de filtro obliga al voltímetro a realizar una lectura media ponderada de los valores alternos rectificados, que no se refleja con la tensión eficaz. Ahora, si agrego este condensador y este otro condensador en serie, y como puedes ver aquí tengo el punto medio, este condensador positivo lo llevo a la misma línea que el negativo, ahí se genera un punto medio y estoy haciendo el doblador de tensión. Si ahora conecto puedes ver que la intensidad de corriente es la misma que en el circuito rectificador, pero la tensión que voy a tener aquí en estos terminales es el doble. Observa que la tensión ha aumentado 19 voltios de continua y el generador de señal proporciona 20 voltios pico a pico alternos. Y en este caso se debe a que la tensión de salida, a la par que ha aumentado de valor,
se ha aplanado mucho más porque el uso de los condensadores actúa como filtro pasabajos y aplana mucho más la tensión de salida pulsante, haciendo que el multímetro muestre mejor la tensión rectificada. Pero la fuente no proporciona más de 40 mA, que es la intensidad máxima de salida que puede ofrecer mi generador de señal. Y eso puede ser un problema cuando necesitas operar con cargas que requieran una cantidad de corriente importante. Por eso vamos a utilizar un transformador. Bien, ya he conectado el transformador a mi circuito doblador de tensión. Como puedes ver, a la salida del doblador de tensión obtengo unos 35 voltios de continua. Cosas que tienes que saber sobre el doblador de tensión. Primero, los condensadores. Los condensadores tienen que ser capaces de soportar la tensión doble a la que están sometidos. Por lo tanto, los valores que tienes que escoger de los condensadores tienen que ser el suficiente como para poder aguantar esta tensión, ya que si utilizas condensadores de, por ejemplo, 100 microfaradios y 20 voltios, tienes riesgo de que exploten. Otro detalle importante es que tienes que tener en cuenta la tensión inversa de los diodos rectificadores. A mayor tensión duplicada por el circuito, mayor será la tensión que tienen que soportar, pues por un extremo les llegará una tensión y por el otro una tensión superior, lo que hará que aumente su caída de tensión interna. Si la tensión interna supera la tensión umbral, el diodo se romperá. Además, suministrando una carga, la impedancia del circuito disminuirá y aumentará la corriente de circuito, lo que permitirá que se encienda la bombilla cuando lo conectamos al circuito doblador, con una intensidad superior a la que podríamos obtener sin conectar la carga. Y esto es lo que se llama una adaptación de impedancias. Yo, por ejemplo, estoy utilizando el 1N4007, que soporta hasta 1000 voltios de tensión inversa. Pero si tú utilizaras, por ejemplo, el 1N4001, fíjate que tienes 50 voltios de tensión inversa. Ahora mi circuito está proporcionando 35 voltios en el doblador, pero puede ser fácilmente que hagas un triplicador de tensión y esta tensión ya la superarás. Por lo tanto, ya te cargarás el diodo rectificador que tengas en esa fase del circuito. Si compruebo la tensión del diodo, puedo ver que con la carga conectada el diodo proporciona una caída de tensión de 0,43 milivoltios. Pero si desconecto la carga, la caída de tensión del diodo se va a 15 voltios. Ahora observa qué pasa cuando quito los condensadores en el diodo. Cuando quito los condensadores, la carga se apaga, el diodo pasa a su estado de trabajo habitual. Es decir, que una vez que se supere la tensión de polarización del diodo, este entra a la saturación y hace que la corriente sea máxima por el diodo, pero mínima por el exterior del circuito. Por eso se apaga la bombilla cuando se desconectan los condensadores, porque se ha variado la impedancia interna del circuito y esta ha aumentado. La intensidad que proporciona el transformador no puede suplir la carga que proporcionan los diodos y la intensidad por el circuito baja considerablemente. Fíjate qué pasa cuando desconecto esto y conecto un motor eléctrico. Como puedes ver, la caída de tensión en el diodo ha aumentado a 5,66 voltios. Eso es porque la impedancia del circuito ha aumentado. Ahora el motor eléctrico está generando mucha impedancia, por lo tanto aumenta la impedancia total del circuito y con eso aumenta la caída de tensión en el diodo. Sin embargo, si yo quito los condensadores, el transformador no tiene la suficiente potencia como para suministrar la energía. Recuerda darle a la campanita para mantenerte al día de las novedades y vídeos que suba tanto a la página web como YouTube. Y por cierto, si quieres proponer temas para futuros vídeos, no lo dudes, deja el mensaje. No hay restricciones, ni límites. Sorprendedme, retadme, desafiadme.